Se necesita advertir a todos los que eligen leer esta historia que los eventos relatados contienen situaciones que podrían resultar inquietantes e incluso perturbadoras para algunas personas. Si eres alguien especialmente sensible o estás acompañado de menores, considera el riesgo de seguir adelante. No busco sensacionalismo ni crear morbo, sino compartir algo que marcó mi vida de forma irreversible. Durante muchos años he compartido historias con una audiencia que, al igual que yo, ha sentido una atracción por lo desconocido. Es en esos relatos donde encontramos no solo sustos momentáneos, sino una especie de enfrentamiento con realidades oscuras que rara vez emergen a la luz del día. Este relato es el mío, y lo hago con la esperanza de que al contarlo pueda desvanecerse de mis recuerdos, convirtiéndose simplemente en otra anécdota dentro del vasto mar de historias. Sin embargo, lo que presencié una noche aún me persigue. A veces dudo de mi memoria y me pregunto si, con el paso del tiempo, he olvidado partes importantes o he añadido detalles que nunca existieron. Aún así, siento que al plasmar esto aquí, la historia tendrá vida propia, separada de mi mente, liberándome al menos un poco del peso que he cargado desde entonces. Viví durante 3 años en un pequeño pueblo, un lugar que parecía atrapado en el tiempo. Las casas viejas y las calles polvorientas eran testigos de una época que ya no existía. Todo parecía tranquilo a simple vista, pero esa paz tenía un costo. El servicio eléctrico era terriblemente ineficiente. Los apagones eran una constante en nuestras vidas, a veces durando semanas. No había explicaciones, y las autoridades locales ofrecían excusas vagas que no ayudaban a mitigar los problemas. Para mi familia, la falta de electricidad era más que una simple molestia. Había alguien en casa que dependía de una máquina para respirar, una máquina que, sin electricidad, no funcionaría. Mi padre, desesperado por asegurar nuestra supervivencia en medio de este caos energético, consiguió un pequeño generador. Lo instalamos en la azotea, en un almacén improvisado que habíamos vaciado para tal fin. Ese generador se convirtió en el objeto más preciado de nuestra casa. Era la diferencia entre la vida y la muerte. La casa en sí era un lugar frío y sombrío. Nos habíamos mudado allí con urgencia, buscando estar cerca de un hospital que pudiera atender la condición médica de nuestro ser querido. No nos preocupamos por las comodidades o el estado de la vivienda. Lo importante era la cercanía al hospital. Desde el momento en que llegamos, sentí una presión constante, como si algo invisible pesara sobre nosotros, una presencia que no podía explicar. Recuerdo con claridad la última vez que mi padre tuvo que salir de madrugada. Era una de esas noches en las que el ambiente parecía más pesado de lo habitual. Estábamos pasando por una crisis con los medicamentos que necesitábamos. Habían desaparecido de su lugar habitual y no teníamos tiempo para averiguar si fue un descuido o una consecuencia del agotamiento mental y físico que vivíamos. Esa noche, antes de salir, mi padre parecía más nervioso que de costumbre. Aunque intentaba ocultarlo, podía ver en sus ojos el miedo que lo consumía. Me ofrecí para acompañarlo al hospital, pero él insistió en que me quedara, recordándome que alguien tenía que estar atento a nuestra familiar enferma. Me obligó a irme a la cama con la promesa de que estaría de vuelta en unas horas, pero no pude conciliar el sueño. Decidí permanecer en el sillón junto a la cama, sosteniendo su mano débil. La noche avanzaba lentamente, y con cada minuto que pasaba, sentía una angustia que crecía en mi pecho. No podía explicar de dónde venía esa sensación de soledad y desesperanza, pero era como si una sombra oscura cubriera todo a mi alrededor.
Fue en ese momento de profunda soledad cuando sentí el roce suave de una cola en mis pies. Era nuestro gato, un felino blanco que se había vuelto una parte inseparable de la familia. Lo habíamos encontrado años atrás, en un estado lamentable, escondido bajo una pila de basura. Desde el primer momento en que lo acogimos, se convirtió en nuestro fiel compañero, especialmente en los momentos más difíciles. Su más tiempo en ese ambiente sofocante. Tomé al gato en mis brazos y subí a la azotea, buscando un poco de aire fresco. A medida que me acercaba a la puerta que daba al exterior, esperaba que el aire de la madrugada me aliviara de esa sensación de ahogo que sentía en el pecho. Sin embargo, al abrir la puerta, a pesar de estar en pleno verano, el frío era tan intenso que por un momento dudé en salir. Di un paso afuera y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. El gato, normalmente tranquilo, se retorció entre mis brazos, escapando de mi agarre. Me sorprendió verlo detenerse. Vi una figura flotando en el aire. Al principio, lo que vi no tenía sentido. Parecía una nave suspendida en el cielo, moviéndose lentamente hacia el oeste, en dirección a las montañas. No emitía ningún sonido, y su avance era tan lento que casi parecía estar flotando, mientras unas alas enormes que mantenían su cuerpo suspendido en el aire. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, observando cómo esa figura se desplazaba con una calma inquietante. Era tan grande que no podía ser confundida con un pájaro común, y mucho menos con los que solían volar por esa zona. Además, los pájaros nocturnos que conocía no volaban de esa manera, ni tenían esa forma humanoide tan extraña. Miré hacia el gato, esperando que se hubiera movido o escapado, pero seguía allí, inmóvil, con los ojos fijos en esa criatura. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y mi primer instinto fue regresar a la casa. Pero cuando intenté dar un paso hacia la puerta, ésta se cerró de golpe, emitiendo un ruido metálico que resonó en la noche. Al escuchar el ruido de la puerta, sentí como si el tiempo se detuviera por completo. La figura en el cielo también detuvo su avance, quedando suspendida a unos 30 metros de donde yo estaba. Era ahora evidente que tenía una forma humana, pero distorsionada. Sus alas eran enormes, y aunque no emitía ningún sonido, su presencia lo llenaba todo. Parecía estar buscando algo, moviendo la cabeza de un lado a otro, como si intentara localizar el origen del sonido que había escuchado. En ese momento, el miedo que sentía se transformó en pánico absoluto. Sabía que si esa cosa me veía, no habría escapatoria. Estaba sola en una azotea, expuesta y sin ningún lugar donde esconderme. Sin pensar mucho, corrí hacia el almacén donde estaba el generador y cerré la puerta con todas mis fuerzas. Me quedé allí, temblando, escuchando cómo el silencio de la noche se rompía por un sonido que no había escuchado antes. Una risa aguda, casi inhumana. Primero, la risa era suave, como si intentara ocultarse, pero pronto se volvió más fuerte, más aguda, hasta que se convirtió en un chillido estridente. Era un sonido tan perturbador que me sentí completamente desorientada. No podía pensar, no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror.
La risa se acercaba cada vez más y con ella una corriente de aire frío que atravesaba la puerta de metal del almacén. Sabía que algo estaba caminando por la azotea. Lo podía sentir en el suelo bajo mis pies, que vibraba con cada paso de esa cosa. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo terminara, que fuera solo una pesadilla. Pero no lo era. Los golpes en el techo continuaban y con ellos el miedo se intensificaba. De repente los sonidos cesaron. La risa, los golpes, todo desapareció tan rápido como había comenzado. El silencio que siguió fue aún más aterrador, porque no sabía si aquello se había ido o simplemente estaba esperando fuera. Pasé lo que me parecieron horas dentro del almacén, sin moverme, sin atreverme a hacer el más mínimo ruido. Cuando finalmente me atreví a salir, lo hice con extrema cautela. Abrí la puerta lentamente y miré alrededor. No había nada, ningún rastro de esa figura en el cielo, ni de los sonidos que había escuchado. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, algo no estaba bien. Sentí un fuerte ardor en mis oídos y al tocarlos, mis dedos se mancharon de sangre. Bajé las escaleras tambaleándome, sin poder pensar con claridad. Mi única preocupación en ese momento era encontrar al gato. Era lo único que me importaba. Busqué por toda la casa, llamándolo, pero no hubo respuesta. Salí a la calle, pregunté a los vecinos, recorrí cada rincón del barrio, pero nunca lo encontré. Era como si hubiera desaparecido por completo. Los días que siguieron estuvieron llenos de extrañas coincidencias. Cada noche escuchábamos lo que parecían ser peleas de gatos en la azotea, pero cuando subíamos a investigar, no había nada. Los ruidos continuaron por varias noches hasta que, de repente, cesaron por completo. La mañana siguiente a la última noche de ruidos, la persona que más queríamos en el mundo no despertó. Ese fue el punto de quiebre para nosotros. Ya no podíamos soportar estar en esa casa. Decidimos mudarnos, pero antes de irnos, subimos a la azotea para recoger nuestras pertenencias. Fue allí donde encontramos lo que quedaba de nuestro gato. Solo una cola, manchada de sangre reseca, atrapada entre las cajas. Nunca volví a hablar de lo que vi esa noche, pero la imagen de esa criatura sigue grabada en mi memoria. Sé que algún día volverá y cuando lo haga no estaré preparada.